Julia Kristeva nació en Bulgaria. Llegó a París con 25 años y en pocas décadas se convirtió en una de las voces más incómodas y más necesarias de la filosofía contemporánea. Lingüista, psicoanalista, novelista, pensadora inclasificable que atravesó territorios que la academia prefería mantener separadas. Y en un momento de su vida, después de convertirse en madre, dirigió toda esa inteligencia hacia una experiencia que la filosofía occidental había ignorado sistemáticamente o idealizado hasta hacerla irreconocible. Lo que Kristeva encontró cuando miró la maternidad sin los filtros de la idealización cultural no era la imagen de la madre perfecta, ni el instinto natural ni el amor incondicional que fluye sin esfuerzo. Era algo mucho más complejo, más oscuro y más verdadero. Una experiencia de división radical del sujeto que transforma al ser humano de una manera que ninguna otra experiencia puede producir. Una experiencia que la cultura necesita simplificar para poder controlarla y que las mujeres necesitan que alguien nombre con honestidad para dejar de sentirse solas en lo que sienten. La filosofía occidental construyó durante siglos su edificio completo sobre una premisa que nunca examinó con suficiente honestidad. El sujeto es uno. Hay un yo coherente, continuo, que piensa y decide y actúa y permanece reconociblemente el mismo a través del tiempo. Esa premisa organizó la ética, la política, la psicología y casi todo el pensamiento sobre la identidad humana. Y la maternidad, observó Kristeva, la destruye. No metafóricamente, literalmente. El cuerpo de una mujer embarazada contiene otro ser con otro código genético, otra presencia, otra vida que se desarrolla dentro de la suya sin ser ella. Eso no tiene precedente en ninguna otra experiencia humana. No es fusión ni es separación. Es algo para lo que el lenguaje filosófico no tenía categoría porque ningún filósofo que hubiera construido ese lenguaje lo había vivido en su propio cuerpo. Kristeva llamó a esto la experiencia del extraño dentro de sí. No el extraño como amenaza, sino como la forma más radical de alteridad posible. Otro ser que habita tu interior, que depende completamente de ti, que transforma tu cuerpo y tu psique desde adentro, sin pedirte permiso y sin que puedas negárselo. Esa experiencia no añade algo al yo anterior, lo fractura, y en esa fractura, en ese punto donde el sujeto unificado se quiebra para contener a otro, ocurre algo que Kristeva consideró la experiencia más filosóficamente significativa y más culturalmente silenciada de la historia humana. La filosofía siempre tuvo un problema con el cuerpo. Lo toleró como accidente necesario, lo trató como obstáculo del pensamiento puro, lo estudió desde afuera con la distancia clínica del que analiza algo que preferiría no tener. Y la experiencia corporal de la maternidad, precisamente porque no puede ser pensada desde afuera, precisamente porque exige una inmersión total en la dimensión más física y más irreductible de la existencia, fue sistemáticamente excluida del territorio de lo filosóficamente serio. Kristeva rompió esa exclusión de manera que todavía incomoda a quienes prefieren la filosofía sin cuerpo. Colocó la experiencia corporal de la maternidad en el centro del análisis y dijo que ahí, en ese territorio que la filosofía había ignorado, estaban algunas de las preguntas más fundamentales sobre la identidad, el lenguaje y la relación con el otro. El cuerpo que ya no es solo tuyo porque contiene otra vida. El cuerpo que cambia de maneras que no elegiste y que no puedes controlar. El cuerpo que produce leche, que sangra, que se recupera a su propio ritmo sin consultarte. Ese cuerpo no es un accidente de la experiencia materna. Es su núcleo más verdadero. Lo que Kristeva descubrió en esa dimensión corporal es que la maternidad produce una forma de conocimiento que ninguna experiencia intelectual puede replicar. El conocimiento de que hay límites reales entre el yo y el otro, que el amor no disuelve, sino que transforma en algo más complejo y más honesto que la fusión romántica que la cultura promete. Existe una mentira piadosa que la cultura construyó alrededor de la maternidad y que produce un daño silencioso e incalculable en las mujeres que la viven. La mentira de que el amor maternal es puro, completo, sin sombra, sin ambivalencia, sin momentos de oscuridad. Que una madre que siente agotamiento extremo, que siente en algún momento algo parecido al resentimiento, que tiene instantes donde desearía recuperar su vida anterior, es una madre fallida, una madre que no ama suficiente,
una madre que tiene algo fundamentalmente roto en su interior. Kristeva desmontó esa mentira con una honestidad que su época encontró escandalosa y que el presente necesita con urgencia. El amor maternal genuino, el amor real, y no el amor idealizado de la cultura, es un amor que contiene simultáneamente dimensiones que la narrativa oficial prohíbe nombrar juntas. Contiene devoción absoluta y agotamiento real. Contiene una ternura sin precedentes y momentos de una oscuridad que aterra precisamente porque contradice la imagen que se supone debes encarnar. Kristeva tomó el concepto psicoanalítico de ambivalencia y lo aplicó a la maternidad con una radicalidad que nadie antes se había atrevido a sostener completamente. No como patología individual, sino como estructura inevitable de la experiencia. Amar a otro ser con la intensidad con que una madre ama a su hijo incluye necesariamente el peso de esa responsabilidad, el miedo a perderlo, la tensión entre su crecimiento y la propia disolución. Nombrar eso no es traicionar el amor, es la única forma honesta de honrarlo. Hay un momento que muchas madres describen con una mezcla de culpa y alivio cuando finalmente encuentran palabras para nombrarlo. El momento en que se miran al espejo, o en medio de una conversación, o en el silencio de la madrugada mientras alimentan a su hijo y se preguntan quién son, no como crisis existencial pasajera, sino como una pregunta genuina y profunda que no tiene respuesta inmediata, porque la respuesta anterior ya no funciona, y la nueva todavía no ha terminado de formarse. Kristeva no trata ese momento como síntoma a resolver. Lo trata como la señal más honesta de que algo real está ocurriendo. La identidad que existía antes de la maternidad no desaparece porque algo haya salido mal. Desaparece porque la maternidad exige una reorganización tan profunda del interior que el yo anterior simplemente no tiene espacio suficiente para contenerla. No es pérdida en el sentido del duelo, aunque tenga elementos de duelo. Es transformación en el sentido más radical. El yo que emerge no es el mismo que entró en la experiencia. Lo que la cultura hace con ese momento es convertirlo en problema a resolver, en síntoma de depresión posparto, en algo que debe ser tratado y superado para volver a la normalidad anterior. Lo que Kristeva propone es exactamente lo opuesto: reconocer que la normalidad anterior ya no existe, que el yo que la habitaba se transformó irreversiblemente, y que resistir esa transformación produce más sufrimiento que atravesarla con los ojos abiertos. Existe un catálogo de emociones maternas que la cultura ha declarado inaceptables con tanta eficiencia que muchas mujeres las experimentan en silencio total, convencidas de que son las únicas que las sienten, convencidas de que algo en ellas está fundamentalmente roto, el agotamiento que va más allá del físico y toca algo en el alma, el resentimiento silencioso hacia una vida que cambió sin retorno, la sensación de invisibilidad, de haber dejado de existir como individuo para existir únicamente como función. Los momentos de rabia que aparecen sin aviso y que aterran precisamente porque contradicen la imagen de la madre amorosa que se supone debe ser siempre. Kristeva nombró todo eso sin disculparse y sin patologizarlo. Lo llamó la sombra materna y argumentó que no es una anomalía de madres que aman mal, sino una dimensión inevitable de madres que aman real, porque el amor real, a diferencia del amor idealizado, ocurre en un cuerpo que se agota, en una psique que tiene límites, en un ser humano que tenía una vida interior propia, antes de que otra vida llegara a reclamar toda su energía disponible. El daño que produce el silencio sobre esa sombra no es menor ni abstracto. Es el daño concreto de la mujer que siente lo que siente y no encuentra ningún reflejo de su experiencia en el discurso cultural que la rodea, que concluye entonces que lo que siente es inaceptable, que lo suprime, que construye sobre esa supresión una performance de maternidad perfecta que la aleja cada vez más de su propia verdad interior y la acerca cada vez más al agotamiento total. Kristeva llegó a la maternidad desde la lingüística y eso le dio una perspectiva que ninguna otra pensadora había tenido antes. La capacidad de observar no solo lo que las madres sienten, sino lo que ocurre cuando intentan decirlo. Y lo que observó fue consistente y revelador. El lenguaje falla. No porque las madres no tengan palabras, sino porque la experiencia que intentan describir
excede sistemáticamente las categorías que el lenguaje disponible ofrece. El lenguaje que heredamos fue construido principalmente por personas que no vivieron la maternidad en su propio cuerpo. Sus categorías, sus metáforas, sus estructuras para describir la identidad, el amor, la relación con el otro, fueron diseñadas desde una experiencia que no incluía la división radical del sujeto que la maternidad produce. Y cuando una mujer intenta describir lo que vive usando ese lenguaje, encuentra que las palabras disponibles o idealizan o patologizan, pero raramente nombran con precisión lo que realmente ocurre en su interior. Kristeva llamó a esto el fracaso semiótico de la experiencia materna, y argumentó que ese fracaso no es neutral, produce aislamiento. Cuando no puedes nombrar lo que vives, cuando el lenguaje disponible no refleja tu experiencia real, te quedas sola con algo que no puede ser comunicado completamente. Y esa soledad, la soledad de la experiencia que no encuentra palabras adecuadas, es una de las formas más profundas y menos reconocidas de sufrimiento materno. Kristeva observó algo sobre el vínculo madre-hijo que la cultura del amor romántico hace difícil de ver con claridad. Es la relación más radicalmente asimétrica que existe. No asimétrica en el sentido negativo de una relación injusta entre iguales. Asimétrica en el sentido estructural de una relación, donde los términos son tan diferentes que la reciprocidad en el sentido convencional es imposible, al menos en sus etapas iniciales. Una madre da cuerpo, tiempo, energía, atención, presencia, identidad. Da de una manera que no tiene equivalente en ninguna otra relación humana, porque lo que da no puede ser devuelto en la misma moneda ni en el mismo tiempo. Un recién nacido no puede agradecer, no puede reconocer, no puede devolver nada de lo que recibe en el sentido en que los adultos entienden la reciprocidad. Y sin embargo la entrega que la madre realiza es total y continua, y no puede ser suspendida mientras se espera algo a cambio. Lo que Kristeva extrae de esa asimetría no es una queja ni una reivindicación. Es una observación filosófica sobre la naturaleza del amor que trasciende la maternidad. El amor más profundo que los seres humanos pueden experimentar es estructuralmente unilateral en su origen. No espera reciprocidad para existir. No se sostiene sobre el intercambio, sino sobre algo más fundamental y más difícil de nombrar. Y comprender eso, dice Kristeva, cambia no solo cómo entiendes la maternidad, sino cómo entiendes el amor en todas sus formas. Existe un efecto de la maternidad que casi nadie anticipa, y que cuando ocurre, produce una intensidad que descoloca incluso a las mujeres más preparadas intelectualmente para la experiencia. El regreso inevitable a la propia infancia, no como recuerdo voluntario ni como ejercicio terapéutico, sino como irrupción involuntaria e incontrolable de todo lo que fue vivido en la relación con la madre propia, con una claridad y una urgencia que el tiempo había amortiguado pero no resuelto. Kristeva documentó este fenómeno con precisión psicoanalítica y filosófica simultánea. Convertirse en madre reactiva la relación con la madre propia, porque coloca a la mujer en el mismo lugar desde el que su madre la miró, la sostuvo y la formó. Y desde ese nuevo lugar, muchas cosas que parecían resueltas o superadas o simplemente olvidadas, regresan con una fuerza que no puede ser ignorada. Las heridas que la madre propia dejó sin intención, las carencias que transmitió sin saberlo, los patrones que se repiten con una persistencia que aterra precisamente porque se reconocen en el momento en que se están reproduciendo. Lo que Kristeva propone frente a ese regreso no es la ilusión de romper completamente la cadena, sino algo más honesto y más posible: la conciencia. La posibilidad de ver lo que se está repitiendo en el momento en que ocurre y de elegir, no siempre ni completamente, pero sí a veces y parcialmente, hacer algo diferente. Esa conciencia no elimina la herencia, pero la transforma de destino inevitable en territorio donde la libertad, pequeña y real, todavía es posible. Hay una fantasía que muchas mujeres llevan durante el embarazo y los primeros meses de maternidad y que produce un sufrimiento específico cuando choca con la realidad. La fantasía de que en algún momento, cuando el bebé duerma mejor, cuando la vida se organice, cuando las cosas se estabilicen,
volverán a ser quienes eran antes. Recuperarán su cuerpo anterior, su tiempo anterior, su identidad anterior. La maternidad habrá sido una experiencia intensa, pero pasajera, que se integra sin alterar fundamentalmente lo que ya existía. Kristeva desmonta esa fantasía, no con crueldad, sino con la compasión específica de quien nombra una verdad difícil, porque el costo de no nombrarla es mayor. No hay vuelta atrás. No porque la maternidad destruya algo irrecuperable, sino porque transforma algo de manera irreversible. El yo que existía antes de la experiencia no puede ser recuperado porque ya no es el yo más actualizado. Ha sido reemplazado por algo más complejo, más fracturado y simultáneamente más capaz de contener contradicciones que el yo anterior no podía sostener. El sufrimiento que produce intentar volver no es menor que el sufrimiento que produce la transformación misma. Es en muchos casos mayor, porque está orientado en la dirección equivocada, hacia la recuperación de algo que ya no existe, en lugar de hacia la exploración de algo que está emergiendo. Lo que Kristeva propone no es resignación, sino reorientación. Dejar de medir la vida presente contra el estándar de la vida anterior y empezar a preguntarse qué puede ser esta vida nueva que todavía no conoces completamente. El discurso cultural sobre la maternidad es uno de los sistemas de control más sofisticados y menos reconocidos como tal que existen. No opera mediante prohibiciones explícitas ni mediante coerción visible. Opera mediante la construcción de una imagen tan completamente positiva, tan saturada de belleza y significado y plenitud, que cualquier experiencia que se desvíe de esa imagen no puede ser nombrada como parte legítima de la maternidad. Debe ser nombrada como fallo personal, como carencia individual, como algo que le ocurre a esta madre específica, y no como algo estructural que el discurso oficial ha decidido hacer invisible. Kristeva identificó el daño preciso que ese discurso produce. No es únicamente el daño de la culpa, aunque la culpa es real y constante en las madres que no reconocen su experiencia en la imagen cultural. Es el daño más profundo del aislamiento. La convicción de que lo que sientes es tan inaceptable que no puede ser compartido, que si lo dijeras en voz alta perderías algo. La aprobación de otros, la imagen de buena madre, la pertenencia al grupo de las que lo hacen bien. Lo que la cultura robó no es abstracto. Es el derecho a tener una experiencia completa y verdadera de algo que es tuyo de la manera más íntima posible. Es el derecho a sentir lo que sientes sin convertirlo inmediatamente en evidencia de tu inadecuación. Es el derecho a decir, esto es más difícil de lo que nadie me dijo. Esto me está costando más de lo que se supone que debe costar. Esto me está cambiando de maneras que no siempre me gustan. Y que esas palabras sean recibidas no como confesión de fracaso, sino como descripción honesta de una experiencia real. Kristeva terminó su análisis de la maternidad con una paradoja que solo puede ser comprendida por quien ha atravesado la experiencia desde adentro. La fractura que produce la maternidad, esa división radical del sujeto que todo el recorrido anterior ha intentado nombrar con honestidad, no es únicamente pérdida. Es también, y simultáneamente, la apertura hacia una forma de ser más amplia y más capaz de contener la complejidad de la vida que el yo anterior no podía sostener. El yo que existe antes de la maternidad es frecuentemente un yo más coherente en apariencia y más frágil en realidad. Un yo que mantiene su unidad, excluyendo contradicciones, evitando ambivalencias, construyendo una narrativa de sí mismo lo suficientemente limpia para ser sostenida sin demasiado esfuerzo. La maternidad rompe esa coherencia artificial porque introduce una alteridad tan radical, una demanda tan total, una transformación tan irreversible, que el yo no puede seguir funcionando con sus estrategias anteriores de exclusión y simplificación. Y en ese rompimiento, en ese punto donde el yo anterior ya no alcanza, algo más verdadero tiene la posibilidad de emerger, no automáticamente ni sin dolor, no como recompensa garantizada por el sufrimiento, sino como posibilidad que la fractura abre y que solo puede ser habitada por quien está dispuesta a no reconstruir apresuradamente la ilusión de unidad que existía antes. Finalmente, lo que Julia Kristeva nos deja es un permiso que la cultura nunca te dio. El permiso de haber sido fracturada
y de reconocer esa fractura no como evidencia de que algo salió mal, sino como la señal más honesta de que algo real ocurrió. El permiso de ser una madre que amó completamente y que también se perdió, que dio todo y que también se agotó, que transformó una vida y que también fue transformada de maneras que todavía está descubriendo. Esa madre no es una madre fallida. Es la única madre que existe cuando se quitan los filtros. Y su historia merece ser contada con la misma dignidad con que Kristeva se atrevió a contarla.